volvimos más rápido, y iba a decir una mala palabra, volvimos rapidísimo. Qué boca sucia que estoy. Es esta época, ¿eh? Yo nunca fui tan boca sucia, pero esta época me pone así. Saludamos a alguien muy educado, a Santiago Liaudat. ¿Cómo va, Santiago? Está muteado Santiago, así que no creo que Santiago pueda Liaudat, saludarnos. estás muteado. Eh, Perdón. Bueno, es una buenas remera que noches. yo uso esa, no espero que no te la den a vos, Santiago, porque Jorge Elba no estás muteado, es mía, ¿eh? No, no te la voy a prestar, ¿eh? ¿Te querés ir, Bueno. Jorge Elba? Ahora o Los voy a nunca. seguir escuchando en formato video YouTube. Un fuerte abrazo, Bueno, Santiago, chau para todos, hasta la Chao, semana que Jorge. viene. si la semana que viene no estás. Bueno, después yo Pero le voy cuento a a la estar. gente. Después le cuento a la gente. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, Santiago, a ver, ¿a qué nos abocamos? A la ley y el orden. Bueno, de eso se trata, ¿no? La ley y el orden. Bueno, Ay, la ley y el la orden. ¿Dónde verdad se nos que fue la ley y el orden? después de la cacería humana que vimos ayer en la represión a la marcha de los jubilados, me costaba pensar la columna yéndonos muy al pasado. Entonces dije, bueno, a ver qué vuelta le doy para, manteniéndonos dentro de la discusión del humanismo, eh, tratar de entender un poco todo esto, ¿no? Y cuestionar también los fundamentos de lo que ellos buscan como fuentes de legitimidad, ¿no? Ujú. Y a la noche escuchaba, ayer no pude ir a la marcha, tenía una charla, daba una charla para la Universidad de México, y a la noche veía las noticias y escuchaba TN, y era muy claro, ¿no? La línea argumentativa, que es la línea histórica de ellos. La idea de que, bueno, vienen a restaurar la ley y el orden, ¿no? Es decir, la movilización interrumpe un derecho, que es el derecho al tránsito, y luego cuando la fuerza policial, la autoridad legítima del Estado busca restaurar ese derecho dañado, los violentos reaccionan y la policía no hace más que reaccionar a otra violencia, ¿no? Eso es un poco el discurso. Sí, no son los Eh, hechos, porque no vimos por eso, no supuesto, vimos que pasara eso. estamos Claro, reconstruyendo el hilo argumentativo para desarmarlo claro, justamente, claro. justamente. Entonces, esa es un poco la reconstrucción, luego dicen, bueno, ellos por nosotros, ¿no? Nos tratan de delincuentes porque violentamos, según el relato oficial, o bien la propiedad, ¿no? La propiedad privada, se daña un comercio, se daña una vereda, etcétera, o bien la propiedad pública, una plaza, ¿no? Mostraban el daño en la Claro. plaza, etcétera. Y la otra acusación es que dañamos la integridad física del personal policial. Siempre aparece algún policía herido que también legitima la aplicación desmesurada de la violencia de parte de ellos. Ahora bien, todo esto cabalga sobre el discurso de la ley y el orden, que es un discurso muy potente, y que ha estado asociado en las últimas décadas a la aplicación de programas económicos liberales ortodoxos, ¿no? Ujú. Entonces me puse a rastrear cuál es la historia de esta idea, de dónde viene esto de la ley y el orden. Era la serie que Porque dirigía cuando, Campanella en Estados sí, Unidos, se llamaba La hay Ley y una el serie, por Orden. supuesto, hay Sí. una serie norteamericana muy conocida, pero la serie precisamente toma el concepto del discurso político. Entonces me Ujú. fui a rastrear, porque esta idea de la ley y el orden no aparece en el liberalismo clásico. Y este es el Ajá. punto al cual quiero llegar, ¿no? Pero cuando lleguemos al liberalismo clásico, vamos a ver que el liberalismo clásico en el siglo XVII surge como una reacción frente a la desmesura del poder absolutista, ¿no? Es decir, el liberalismo del siglo XVII, que abreva en las fuentes del humanismo, más bien busca proteger a las mayorías de las minorías privilegiadas. Ujú. Ese es un poco el origen del liberalismo en su fase revolucionaria, ¿no? Ahora bien, el discurso de la ley y el orden, en cambio, viene a proteger a las minorías privilegiadas del descontento de las mayorías. Exacto. ¿Te das cuenta la inversión que se produce? Sí, sí. Entonces, cuando voy a rastrear dónde surge esta idea, la ley y el orden, hay dos antecedentes, ¿no? Un antecedente que luego no tiene continuidad, pero creo que amerita mencionarlo, que es John Adams, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, primer vicepresidente de Washington, luego fue presidente, fue el segundo presidente después de Washington, él estuvo como presidente, en un contexto en que Estados Unidos, la incipiente nación de los Estados Unidos, no era los Estados Unidos de ahora, enfrentaba un asedio de parte de Francia, que sí era una potencia consolidada. John Adams en aquel momento saca una ley que utiliza este concepto ya, la ley y el orden, que Ah, fue muy parecida
yo hacía la analogía a la ley de reincidencia, la ley de residentes extranjeros en Argentina, que permitía básicamente deportar extranjeros peligrosos, ¿no? Es decir, acá ya hay una matriz que se repite en la historia, la idea del extranjero como potencialmente peligroso, como una amenaza. Entonces, el primer antecedente que encontré al uso de esta expresión de la ley y el orden es de John Adams del 1798, y lo utilizaba para expulsar a aquel que era visto como extranjero peligroso, ¿no? Algo que se repite en la historia argentina luego en 1902 con la ley de residentes, ¿no? Que sirvió para expulsar del país a anarquistas, socialistas, en fin. Pero el uso más directamente conectado con el uso que hoy tiene en Argentina es el uso que aparece en la década del 60 en los Estados Unidos, de parte de una figura que va a ser una figura fundamental en el nacimiento de los neoconservadores norteamericanos, que se llamaba Barry Goldwater, ¿no? Barry Goldwater fue candidato a la presidencia por el Partido Republicano en el año 64, pierde la elección presidencial, nunca llegó a ser presidente, fue 30 años senador por Arizona, una persona, era tan conservador él que era conocido como Mr. Conservative, ¿no? Era el señor conservador. Hola, se cortó. Se cortó, me parece. Vamos a tratar de... ¿Nos reconectamos? ¿O qué es lo que hacemos? Porque yo Va a ser perdí el... pionero Ahí está. en la crítica al estado de bienestar, ¿no? Es decir, él va a ser de los primeros que cuestione los programas de asistencia a la pobreza, que cuestione el intervencionismo en la economía de parte del Estado, que cuestione, incluso va a votar en contra de la ley de igualdad de derechos civiles. Ustedes se acuerdan, en los años 60 en Estados Unidos, está toda la lucha de la población afroamericana por lograr la igualdad legal con la población blanca, ¿no? Es decir, eliminar las formas de segregación legal que existían todavía en los Estados Unidos. Bueno, este personaje, Goldwater, va a votar en contra de la igualdad jurídica entre la población blanca y la población negra de los Estados Unidos. Un Es esta supremacista. figura, sí, racista, clasista en el peor sentido del término, ¿no? O sea que habla Militarista, de un orden blanco. El por orden supuesto, es el orden por blanco, supuesto. el WASP. Y aquí vemos la continuidad, porque Goldwater, que fue una figura muy importante en el surgimiento del pensamiento liberal y conservador en los Estados Unidos, de hecho él va a ser senador hasta los años 80, y va a ser una figura muy importante en la formación de Ronald Reagan. Es Reagan la figura que en los años 80, ya como presidente de los Estados Unidos, va a generar el modelo neoliberal que se va a globalizar, ¿no? Junto a Thatcher. Así que estamos hablando de un concepto, el concepto de la ley y el orden, que nace intrínsecamente unido a este proyecto neoliberal que hoy estamos sufriendo en la Argentina. O sea, fíjense la continuidad, ¿no? Que uno puede rastrear. Básicamente es el disciplinamiento de las mayorías. Por supuesto, pero lo paradójico de esto es que ellos dicen abrevar en las fuentes del liberalismo, pero lo que hacen es una inversión total del liberalismo, ¿no? Porque el Claro. liberalismo clásico, como dijimos, era precisamente, bueno, proteger a las mayorías en un estado todavía absolutista, el estado de las monarquías del siglo XVII, donde el rey concentraba el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo en la misma persona, donde podía disponer de la vida de sus súbditos, donde podía disponer de los bienes de sus súbditos. Bueno, el liberalismo fue un movimiento defensivo de parte de las mayorías. Bien, entonces vos tenías derecho a tu vida, tenías derecho a tu libertad, tenías derecho a tu propiedad, ¿no? Ese fue un movimiento de avanzada. Ahora bien, esta gente invierte todo esto, y aquí es donde uno pasa a entender cómo, a pesar de que se dicen liberales, son profundamente antihumanistas, ¿no? Hay tensiones dentro de esta elaboración discursiva que ellos tienen, ¿no? Porque Absolutamente. está claro que no hay nada de humanismo en esta gente, no hay nada de humanismo, es toda la primacía absoluta de estas minorías privilegiadas que tienen por único objetivo la profundización de la desigualdad, de las jerarquías, no, en fin. Entonces, este es un poco el concepto que me interesaba traer hoy aquí. Y la ley y el orden va a ser esbozada o planteada por Goldwater en los años 60, por un lado, en relación con la delincuencia, que es otro elemento que es recurrente, ¿no? en este proyecto de gobierno, en el proyecto neoliberal, que es la idea de que, bueno,
hay que aplicar una mano dura porque es la única. De hecho, el concepto de mano dura El que las y hace las de paga. exacto, y no, el que las hace la paga en principio es un principio jurídico, podríamos decir, pero el tema es la lógica punitivista, ¿no? La idea de que con la herramienta punitiva, exclusivamente exacerbando la herramienta punitiva, uno obtendría resultados, ¿no? De hecho, Reagan triplicó la población carcelaria en los Estados Unidos en los años 80. Sí, este es el proyecto de Bullrich en Argentina. Sí. Triplicó la población carcelaria. Hoy Estados Unidos tiene 2 millones de personas en la cárcel. Es el país con más población carcelaria en el mundo, superando a países que tienen mucha más población. Es decir, no es una cuestión de proporcionalidad con la población, porque también encabeza la cantidad de presos por habitante, ¿no? Si Claro. Estados Unidos es una sociedad demencial, donde Sí, porque los que no están prácticamente presos están drogados con fentanilo. algo así, algo así. Entonces, la ley y el orden tiene que ver, por un lado, con la aplicación de la fuerza policial del Estado en función de garantizar un orden, que es un orden evidentemente desigual, injusto y que provoca violencia, y a esa violencia se le responde con punitivismo frente a la delincuencia y con violencia legitimada en términos de la violencia legítima del Estado, ¿no? El ejercicio de la fuerza policial, etcétera, sobre los pobres, los excluidos, los marginados, los que van padeciendo la aplicación de este régimen. Entonces es una ley y un orden profundamente inmoral, y de hecho creería yo, invirtiendo los términos, que nosotros deberíamos ser los abanderados de la ley y el orden en cierto sentido, ¿no? Porque ellos producen un caos, Sí, si totalmente. lejos de establecer un orden, desorganizan la vida de la sociedad, nos vuelven caótica la existencia colectiva, desorganizan, incluso hoy estamos viéndolo, ya hasta la macroeconomía, que supuestamente es el fuerte que ellos tienen, si No, no está nada desorganizan fuerte. todo, No, no está nada fuerte. claro, el único orden que ellos tienen es el orden del gran capital, es decir, el del gran beneficio, el orden prebendario del que viven, y la ley, la verdad es que son profundamente ilegales. Es decir, un principio básico del liberalismo, como fue la división de poderes, bueno, estamos viendo, ¿no? La violentan No, esto es otra permanentemente. cosa. Esto es otra Es cosa. otra cosa. Desde el origen del neoliberalismo, ¿no? Y uno tiende a ver las continuidades. Cuando uno ve que el discurso de la ley y el orden tiene 50 años asociado a este proyecto de ortodoxia económica, uno tiende a pensar, bueno, hay continuidades profundas también, ¿no? Hay continuidades profundas. Hay algo acá que se está dando que, bueno, es una vuelta de tuerca sobre un proyecto que viene caminando hace tiempo. Ah, también son de Así que, bueno, generaciones, ¿no? También son de sí, generaciones. sí, por supuesto, por supuesto. Así que, bueno, la idea sería, para cerrar y para conectar un poco con el ciclo sobre el humanismo, nos quedamos la semana pasada, repusimos un poco la discusión del siglo XVI entre humanismo y alteridad, qué pasó cuando ese proyecto de realización de lo humano se encontró con ese otro que era América, y que hubo dos posiciones muy claras, ¿no? Aquella que tenía que ver con el sometimiento del otro, la negación de su carácter de humano, y una posición que tenía que ver con la integración de lo otro, ¿no? La posición de Bartolomé de las Casas y de afirmar los derechos universales del ser humano. En el siglo XVII vamos a ver el diálogo entre humanismo y liberalismo, ¿no? Y el humanismo va a ser un poco la raíz del liberalismo, de aquel liberalismo, no de este que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el humanismo proponía precisamente la posibilidad de realizarnos como seres humanos, ¿no? Desplegar nuestras potencialidades, nuestras capacidades intelectuales, morales, etcétera, si había una idea de perfectibilidad del ser humano, y se va a chocar con ese poder absolutista, anquilosado, con esa nobleza, con derechos nobiliarios, con esa estructura feudal muy, muy rígida, ¿no? Y el liberalismo va a ser un poco la herramienta que va a permitir socavar y dar espacio a un despliegue del humanismo. Ahí vamos a ver también el diálogo con la Ilustración, con el desarrollo de la razón. Es decir, ese es un poco el proyecto y la época en que humanismo y liberalismo dialogaron. Ya luego del siglo XIX en adelante, eso entra en tensión fuertemente. Incluso podríamos hacer referencia, para cerrar, a América Latina, donde el liberalismo en América Latina no tuvo casi un carácter progresista, es decir, salvo No. alguna figura muy particular. No, los Lo liberales cierto es que, latinoamericanos son conservadores. claro, desde el siglo XIX tuvimos esta relación de alteridad que vimos la semana pasada, porque estaba lo indígena. Hubo algunas figuras muy particulares que tenían una relación hacia lo indígena de apertura. Un Francisco Bilbao en Chile era un liberal,
que entendía que había que construir la América con la población nativa de América, ¿no? Era un liberal, pero era un liberal revolucionario. Acá tenemos otra mirada en un liberal conservador, en ese Sarmiento de los años 40, ¿no? Donde aparece la idea fuertemente de exclusión del otro. Y este liberalismo también, ya de la ley y el orden, que es el liberalismo de Mitre, ¿no? Que es el liberalismo represivo de la Argentina agroexportadora de fines del siglo XIX. Entonces nosotros conocimos casi siempre esa cara oscura del liberalismo, ¿no? No tuvimos el, comillas, privilegio de conocer demasiados referentes de un liberalismo progresista. Bueno, así que este capítulo lo cerramos por acá y la semana que viene seguimos indagando con un el poquito ciclo. acerca del humanismo. Dale. Sí, sí. Gracias, Santiago. Adiós. Beso. Chau, Hasta chau. luego. CP Mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante.